graso es una consecuencia muy común en la diabetes, porque una de las primeras cosas que causa la diabetes es que los receptores se van cerrando. Entonces, conforme se van cerrando los receptores, tenemos menos ingreso de glucosa a la célula. Toda esa glucosa que no puede entrar a la célula porque los receptores están resistentes a la insulina, toda esa glucosa, la insulina la transforma en un momento dado en triglicéridos. Agarra 16 glucosas, las deshidrata y las une. Y esas 16 glucosas dan lugar a un triglicérido. Y así, otros 16 glucosas, otros triglicéridos. Y si la cantidad de glucosa que está fuera de la célula es grande, va a ser una cantidad increíble de triglicéridos. Esos triglicéridos, al estar circulando en sangre, causan una estimulación de la producción de colágeno. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos grandes cantidades de triglicéridos circulando, se van a producir colesterol, y el colesterol y los triglicéridos nos van a causar placa arteriosclerótica poco a poco. Eso lo vamos a explicar después. Entonces, ahorita tenemos un aumento de triglicéridos y eso nos va a llevar a un aumento del colesterol. Muy bien. Entonces, el hígado graso es nada más y nada menos que la acumulación excesiva de grasa en el hígado. O sea, ya cuando se sale de control la cantidad de grasa en el hígado, entonces se llama hígado graso. En la diabetes tipo 2, el exceso de triglicéridos acelera este daño. O sea, la formación de toda glucosa que queda fuera de la célula no se puede quedar ahí, tiene que ser transformada en triglicéridos. Conforme se transforma en triglicéridos, estos triglicéridos circulan un tiempo en sangre, estimulando la producción de colesteroles, y después se van a depositar al hígado, que es su meta final. Ahora, el problema es que cuando se depositan en el hígado, dan lugar a inflamación del hígado, a fibrosis e incluso a cirrosis. Y la cirrosis es un mal irreversible. Una vez uno llega a cirrosis, ya no hay vuelta atrás. Entonces es muy importante que si tenemos hígado graso, empecemos a llevar una buena dieta, que hagamos ejercicio y que podamos salir del hígado graso. Porque del hígado graso se puede salir. Ya de la cirrosis no se puede salir. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas es que cuando los triglicéridos están altos, favorecen la acumulación de grasa en las arterias. Porque el triglicérido se adhiere a una arteria y entonces llega el colesterol y asfalta sobre él. No lo llega a arrancar para tirarlo, no. Solo llega, asfalta sobre el triglicérido y se empieza a formar la placa arteriosclerótica. Al rato otro triglicérido se va a ir a trabar ahí y entonces el colesterol va a volver a asfaltar sobre ese triglicérido y entonces se va acumulando las placas arterioscleróticas en las arterias. Conforme se van acumulando en la placa arteriosclerótica en las arterias, va a disminuir la producción de óxido nítrico en el cuerpo. ¿Por qué? Porque los triglicéridos, o sea, el flujo de sangre a través de una arteria causa unos cambios que logran que las células endoteliales, o sea, están cubriendo las arterias por dentro, reaccionen y transformen la L-arginina, que es un aminoácido, lo transformen en óxido nítrico. El óxido nítrico tiene una vida útil de 1,5 segundos en el cuerpo, pero es muy poderoso.
El óxido nítrico tiene tres funciones principales. Una de ellas es neurotransmisor, es un neurotransmisor de primer orden. Entonces, si empieza a debilitarse la producción del óxido nítrico, vamos a tener más chances de tener neuropatía. O sea, un diabético aumenta terriblemente su posibilidad de llegar a neuropatía cuando ya no produce óxido nítrico en cantidades suficientes. Entonces, tenemos también que la vasodilatación de la microcirculación periférica se ve dificultada por la falta de óxido nítrico. Entonces, eso nos lleva a la posibilidad de llegar a tener problemas circulatorios graves y de llegar en algún momento dado a perder un miembro, o un dedo, o un pie, o una pierna. Entonces, el hecho de no tener una buena circulación en las piernas o en la periferia va a hacer que cualquier rasguño o cualquier herida se vuelva un problema grave que no va a poder ser resuelto porque no hay quien lleve el oxígeno y los nutrientes a la periferia para poder ser reparado. Entonces, eso nos da una enfermedad arterial periférica. Muy bien. El exceso de grasa en las arterias, el exceso digamos, cuando tenemos muchos triglicéridos, mucho colesterol y se va formando la placa arteriosclerótica, eso nos puede provocar bloqueos totales o parciales en determinadas arterias. Una arteria muy delgada se va a ver limitada bastante por la placa arteriosclerótica. Ahora, esto nos va, digamos, como hay como piedras dentro de un tubo, entonces esto va a hacer que aumente la presión arterial un poco, no mucho, pero sí, porque para pasar la sangre ya hay cierto problema y entonces se necesita que suba la presión un poco para poder pasar a la misma velocidad. Entonces, todo esto coarta el suministro de oxígeno y nutrientes y puede llegar a producir daños irreversibles. Es muy importante, darnos cuenta de que la acumulación de la placa arteriosclerótica nos empieza a dar demasiados problemas. Nos puede llegar a dar infartos al miocardio y nos puede llegar a dar derrames cerebrales. ¿Entiende? Porque se desprende una placa y tapa un área y entonces tenemos que muera una parte del corazón o que muera una parte del cerebro. Entonces, la prevención y el control de los triglicéridos son claves para evitar este tipo de daño. ¿De acuerdo? El óxido nítrico es esencial para dilatar los vasos sanguíneos y eso mejora la microcirculación. Fortalece al sistema inmune también y hay disminución de la neuropatía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando bloqueamos el óxido nítrico porque hay demasiados triglicéridos que están dándonos un hígado graso y ese exceso de triglicéridos también nos está dando la placa arteriosclerótica. Entonces, yo creo que lo peor es la placa arteriosclerótica porque nos dificulta la producción de óxido nítrico. Y la producción de óxido nítrico, cuando se ve diezmada, lo que nos va a dar es que va a desfavorecer la microcirculación y entonces los vasos sanguíneos se van a ver cooptados por la placa. Además, el sistema inmune va a disminuir y al disminuir el sistema inmune, entonces vamos a tener problemas graves. Porque cuando ustedes tienen una infección en un pie o algo así, porque no solo no le va a llegar oxigenación, no le van a llegar nutrientes al área,
sino que también el sistema inmune va a estar comprometido. Entonces, la disminución la disminución en la diabetes del óxido nítrico aumenta la neuropatía y definitivamente la dificultad de cicatrización. Muy bien, básicamente ya es básicamente lo que teníamos que decir sobre, sobre el óxido nítrico, sobre la falta de producción de óxido nítrico que se da por las placas arterioscleróticas en las venas, en las arterias, y el exceso de triglicéridos yendo hacia el hígado, que nos da un hígado graso, que después, el hígado graso es sumamente común, no van a creer que es una cosa así. O sea, ustedes pueden tener hígado graso y no ser diabéticos, ni siquiera prediabéticos. O sea, solo con el sobrepeso ya viene el hígado graso. Entonces, cuando ya tenemos hígado graso, eso puede caminar muy rápidamente a fibrosis y después a una cirrosis. Y una cirrosis es irreversible. Si alguno de ustedes sabe que tiene hígado graso, que es muy común, les digo, no van a creer que es una cosa rara. Eh, si alguno de ustedes tiene hígado graso, trate de hacer dieta, trate de cambiar su forma de alimentarse, porque el hígado graso después de unos añitos se vuelve cirrosis. ¿De acuerdo? Yo tengo pacientes así, pacientes que trataron de hacer como que no tenían nada y realmente tenían sobrepeso, después tuvieron hígado graso y ahora una de ellas me llamó porque tiene cirrosis. Y les digo una cosa, me dijo, mire, dígame la verdad, ¿qué va a pasar conmigo? Y fue horrible decirle la verdad. Muy bien, entonces estamos aquí platicando del hígado graso y sobre todo de la placa arteriosclerótica que cubre las arterias por dentro y que nos hace que ya no se produzca el óxido nítrico. El óxido nítrico es vital en la producción eh, digamos, produce para que no tengamos neuropatía, produce un neurotransmisor que es sumamente fuerte. El óxido nítrico es uno de los mejores neurotransmisores que hay. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de circulación y tenemos problemas de neuropatía, tenemos una máquina que todo lo que hace es que la ponemos en la periferia y tira una luz infrarroja que estimula a las células endoteliales. Entonces, como estas células no pueden ser estimuladas desde dentro de la arteria porque hay una placa arteriosclerótica, entonces cuando lo estimulamos desde fuera con esta luz infrarroja, entonces empiezan a producir óxido nítrico. Y al producir óxido nítrico, la persona empieza a salir de la neuropatía y empieza a salir de la dificultad circulatoria. Entonces ya mejora la circulación, o sea, poner a alguien 2 horas con esto todos los días hace que mejore la circulación increíblemente. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vamos. Más o menos esa es la historia. El, el, el hígado graso sucede porque eh, empezamos a cerrar los receptores y al no poder meter glucosa a las células, toda la glucosa que queda afuera, que puede ser un 50%, un 40% de lo que le llegó originalmente, toda esa glucosa se va a transformar en triglicéridos. Va a circular un poco en sangre y va a terminar en el hígado, causando hígado graso. Entonces el hígado graso puede caminar muy rápidamente hacia cirrosis y la cirrosis es mortal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir el panel para que empiecen a cualquier pregunta que tengan o comentario que tengan sobre esto, con mucho gusto los esperamos acá.
Bueno, aquí preguntan que cómo se puede realizar una cita con usted. Pueden escribirnos al WhatsApp que está ahí, al 3744-8478 y hacer una cita. Con mucho gusto, será un placer. Preguntan si se puede revertir el hígado graso. Sí, el hígado graso se puede revertir en una relación a lo que perdemos de grasa en el peso. Digamos, si nosotros tenemos 40 libras de grasa extra, entonces cuando ya perdimos 20, ya perdimos la mitad de la grasa que estaba en el hígado. Cuando ya perdimos otras 15, entonces ya casi no tenemos hígado graso, ¿de acuerdo? Entonces es proporcional a la cantidad de grasa que perdamos, así es la grasa que se pierde en el hígado. Entonces, si lográramos regresar, no, sino al peso ideal, por lo menos regresar a unas 5 o 10 libras arriba de nuestro peso, eso ya nos deja fuera del hígado graso. Pero hígado graso hay en cantidades increíbles. No, o sea, la gente que tiene prediabetes, ni modo, empiezan a generar unas grandes cantidades de triglicéridos. Pero hay también gente que tiene sobrepeso y que no tiene ningún daño todavía, pero el solo hecho de estar con sobrepeso ya los hace candidatos para el hígado graso. Dice, ¿cuáles son los síntomas más comunes que indican progresión del hígado graso en alguien que tenga diabetes? Si alguien tiene diabetes, ya tiene hígado graso. Es muy difícil que no. Porque una de las cosas que cuando ustedes llevan glucosa a la periferia de la célula y no puede entrar a la célula porque hay resistencia de los receptores, entonces esa glucosa va a ser transformada en triglicéridos y va a ser una energía que se están robando de la glucosa que tenía que entrar a la célula y darle energía a la célula. Entonces esa no está entrando a la célula, sino que se está convirtiendo en triglicéridos y se está yendo a depósitos grasos al hígado. En lugar de convertirse en energía, se fue al hígado como grasa. Entonces eso nos hace mucho daño porque nos da cansancio, nos da sueño, ¿ah? Y nos da sobrepeso. ¿Podría indicar los síntomas del hígado graso? Los síntomas del hígado graso son los mismos de la prediabetes. O sea, porque eso es lo que lo genera. Entonces, el hígado graso nos va a dar cansancio, nos va a dar sueño y nos va a dar sobrepeso. Dice, ¿y un diabético puede revertir el hígado graso o ya en ese punto no? Sí, el hígado graso se puede revertir en cualquier punto, mientras sea hígado graso. ¿Ya? Si ustedes tienen un hígado graso y lo quieren revertir, lo único que tienen que hacer es manejar bien su azúcar, abrir receptores y ponerse a dieta y bajar de peso. Con eso se revierte totalmente el hígado graso. El hígado graso es una de las cosas más fáciles de manejar, siempre y cuando uno acceda a bajar de peso. Sí, bueno, no es de hígado graso, pero preguntan sobre la neuropatía periférica, que si se puede sanar. Sí, la neuropatía periférica se puede sanar. Hay neuropatías que son reacias, ¿entienden? Pues por eso les estaba hablando de la máquina que tenemos que tira una onda infrarroja. O sea, son como, no sé, son como 400 lucitas que se ponen alrededor de la pierna y eso tira una luz infrarroja que estimula a las células endoteliales, o sea, las células que están en la periferia de las arterias. Entonces, al estimularla, hace que se produzca óxido nítrico. Cuando se produce óxido nítrico, cuando ustedes están produciendo óxido nítrico, entonces eso es un neurotransmisor de primer orden. Si ustedes están produciendo, aunque sea así,
óxido nítrico, eso es un neurotransmisor de primer orden y lo saca de una neuropatía. Yo he tenido pacientes con neuropatía. Tenía un paciente que venía con un short y venía con el short amarrado hasta arriba. Se miraba muy sexy. Entonces, pero lo que pasa es que él no resistía el roce del short. Entonces, lo metimos a esa máquina, como 3 meses tardó en recuperarse, pero se recuperó totalmente. Entonces, yo he tenido gente que no podía caminar y que la pusimos en esa máquina y que salió. O sea, sí se sale de la neuropatía. Yo hasta ahorita no he visto una neuropatía que no pueda salir, ¿de acuerdo? Dice, ¿cómo se abren los receptores? Los receptores es muy fácil. Hay 3 cosas que abren receptores. Una es la metformina, que de todo el proceso, el 100% de la apertura de receptores, la metformina abre el 15%. De ahí hay una cosa que se llama ácido eicosapentanoico, que es parte del omega 3, y el ácido eicosapentanoico abre el 35% de los receptores, del esfuerzo que se tiene que hacer para abrir receptores. Ahí llegamos un 50%. El otro 50% se logra cuando cuando caminamos 45 minutos diarios. Si logramos nosotros caminar 45 minutos diarios, eso termina de abrir los receptores. ¿Ya? O sea que si alguien intenta abrir receptores solo con omega 3 y metformina, no lo va a lograr. O sea, el que no camina, no sale. Yo tengo gente que se ha acercado mucho a salir de diabetes y es gente que no podía caminar o tenía dificultades para caminar y se ha acercado bastante a salir de diabetes porque lleva una dieta muy, muy bien llevada y toda la cosa, pero no hemos podido salir totalmente. Entonces, el que no camina, no sale. Métanselo en la cabeza. Muy bien. Dice, ¿qué estudios de rutina recomienda? Para el hígado graso. Miren, hay varios exámenes para, o sea, hay que sacar colesteroles, triglicéridos, el otro para ver cómo están para ver cómo está el hígado, gamma glutamil transferasa, ahí el otro perdón, se me fue. Espérame un segundito. Transaminasas. El otro son transaminasas, o sea, las transaminasas nos dicen, está la transaminasa oxalacética y la transaminasa pirúvica. Más que todo, la pirúvica es la transaminasa que nos dice cómo está el hígado. Digamos, vamos a hacer la transaminasa pirúvica es hasta 40. O sea, cuando alguien tiene hígado graso, por lo regular esa transaminasa está en 45 o más. Y la oxalacética también está un poquito elevada. Entonces, esas son las cosas que nos dicen a nosotros que... Y la gamma glutamil transferasa también está un poquito elevada. Entonces, esos indicadores son los que nos dicen a uno nos dicen que sí hay hígado graso. ¿De acuerdo? Ahora, no hay cosas que nos digan, digamos, si ustedes se sienten cansados, con sueño, que han subido de peso y todo, y ahí tienen para irse a sacar unas transaminasas, o sea, para confirmar el diagnóstico, van y se sacan unas transaminasas, y si las transaminasas están fuera de rango, entonces ya saben con certeza que tienen un hígado graso, ¿de acuerdo? Y entonces, lo mejor para el hígado graso es hacer ejercicio, caminar y llevar una buena dieta. O sea, quitarse los azúcares y todo eso.
Dice que preguntan si el hígado graso es por alimentación también. Sí, definitivamente. El hígado graso, el problema con el hígado graso es que ustedes cuando comen, una gran parte de esa comida son carbohidratos. Y los carbohidratos tienen que llegar a la periferia de la célula y ahí la, la insulina trata de abrir los receptores de la insulina para lograr que entre glucosa a la célula. ¿Ya? Pero cuando no se logra, porque hay cierta resistencia a los receptores, cierta resistencia a la insulina, entonces lo que va a pasar es que esos, esos receptores van a bloquear la entrada de glucosa. Entonces, toda glucosa que queda fuera de la célula es transformada es deshidratada. Cada 16 glucosas se deshidratan para hacer un triglicérido. Y ese se va a depósitos grasos. Y entonces vienen otras 16 glucosas, se deshidratan hasta que se acaban las glucosas. Entonces, el problema es que muchas veces tenemos una gran cantidad de glucosa. Puede ser que tengamos un 40% de glucosas que no entraron. Entonces, esas glucosas se van a transformar en triglicéridos. Y esos triglicéridos son energía que le robamos a la célula. Entonces, esas 40 unidades de glucosa, ese 40% de glucosa que no entró a la célula, va a ser energía que le va a faltar a la célula. Por eso vamos a terminar con sueño, con cansancio y aumentando de peso, porque esa glucosa que iba para energía se va a convertir en triglicéridos y nos va a dar un aumento de peso. Sí. Hola, doctor. Una amiga tiene dolor de espalda, dolor articular, sueño y cansancio. ¿Es el hígado? Eh, el sueño y el cansancio podrían ser del hígado. Ahora lo demás podría ser otra cosa. Dice, ¿los triglicéridos se detectan en la sangre? ¿Es lo que tapan las venas? Sí, los triglicéridos se detectan en sangre. Cuando ustedes se van a sacar triglicéridos, colesteroles, sacan colesteroles y entonces se dan cuenta que tienen los colesteroles un poquito elevados, están en 250 y lo normal es hasta 200. Y se dan cuenta que sus triglicéridos, que lo normal está hasta 150, pero ustedes los tienen en 270, digamos. Entonces ya sabemos que tenemos elevados los triglicéridos y eso nos ha elevado el colesterol y eso nos está causando placa arteriosclerótica, que es lo peor que nos pueden causar digamos, la placa arteriosclerótica. Lo peor que nos puede causar es la acumulación de la placa que nos evita producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico más adelante en la enfermedad de la diabetes se vuelve un problema grave porque ya no hay buena oxigenación, ya no tenemos neurotransmisión, y entonces se vuelve un problema de verdad grave, grave. Una de las cosas que añora un médico que esté tratando un pie diabético es óxido nítrico. El óxido nítrico es el que abre los receptores y nos permite meter, nos da una buena neurotransmisión y nos permite que podamos tener una buena circulación en la periferia de los miembros inferiores. Cuando ya no se tiene esa circulación, entonces cualquier daño, cualquier aruñón, cualquier cortecito se vuelve una llaga, porque ya no llega ni oxígeno, ni nutrientes, ni nada. Y tenemos un problema grave.
Dice, ¿cuáles son las complicaciones más comunes que observo en pacientes con ambas condiciones, diabetes e hígado graso? Ah, por lo regular, el hígado graso es una condición de la diabetes. O sea, cuando alguien tiene hígado graso es probablemente porque tenga diabetes, porque el hígado graso lo fue formando de la glucosa que no entró a la célula y que tuvo que ser convertida en triglicéridos. Eso nos da el hígado graso y eso por lo regular sucede en diabéticos. O sea, es muy raro que alguien, pero existe, ¿no? Alguien que no tenga diabetes, pero que nos dé hígado graso. Eso es posible también. ¿Qué fue lo que preguntó ella? Que si había, qué condiciones, o sea, dice, complicaciones más comunes que se observan en pacientes que tienen las dos enfermedades. Ah, bueno, sí, lo más común es el cansancio, el sueño, a veces depresión, sobrepeso. Todo eso nos lo da el hígado graso y la diabetes. Y por lo regular vienen juntas. Es muy raro que el hígado graso no venga con diabetes. A veces sí, pero es muy raro. Dice, tengo los pies muy pesados y con mucho fuego y dolor de espalda, ¿qué puede ser? Tengo los pies muy pesados y con mucho fuego, o sea, la sensación de que le queman los pies. Eso es, lo más seguro es que sea una neuropatía. Y los pies pesados puede ser una sensación de neuropatía. O sea, que alguien sienta los pies pesados y que sienta los pies muy calientes, eso puede ser neuropatía. Definitivamente, la falta de óxido nítrico nos llevó a que tuviéramos una neuropatía, porque el óxido nítrico es un neurotransmisor de primer orden. Cuando está muy bajo o no existe, entonces sucede que entramos en neuropatía. ¿Eso es todo? Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y siempre los estaremos invitando a otro interesante. Si ustedes pudieran escribirnos sobre algo que les interese, para nosotros será un placer hacerlo. ¿De acuerdo? Ya sea contestárselos con TikToks o hacerlo por un webinar, ¿ok? Así es que escríbanos y díganos qué necesitan o qué quisieran saber y nosotros les... Ahorita estamos haciendo una cosa que va a empezar a salir esta semana. Son 10, no, son 14 TikToks y cada uno es, digamos, el primero es sobre el proceso inflamatorio. O sea, el proceso inflamatorio es el que nos lleva a tener cierta resistencia a la insulina por los receptores. Entonces, el primero que hicimos fue del proceso inflamatorio. Y ahí viene el proceso por el cual la glucosa entra a las células. Y después viene ya el, la dificultad para poder meter glucosa a la célula. Entonces ese es el tercero. Pero vamos a estar sacando tal vez uno a la semana para que ustedes lo vayan viendo el TikTok y eso los convierta en personas expertas en diabetes. Con no muchos datos, pero los datos que tengan van a ser bien sólidos. Y después de eso, después de esas 14 semanas, ya viene cómo evitar llegar a diabetes. Sobre todo si usted es un padre de familia, ¿me entiende? Cómo evitar que sus hijos lleguen a diabetes. Entonces ya con cierto grado de conocimientos ya uno puede oponerse. Puede decirle a su hijo, no, usted no va a comer a McDonald's. O una cosa así, ¿verdad?
pero si uno no tiene la certeza, no lo va a hacer. Así es que se los vamos a estar pasando esta semana, ¿ok? Gracias por todo, gracias por acompañarnos. Fue un placer estar con ustedes.